Hola, en esta ocasión vamos a presentar el tema de isomería, que corresponde a la unidad 3 de química orgánica. ¿Qué es la isomería? Es la propiedad que tienen algunos compuestos distintos con la misma fórmula molecular, condensada pero diferente estructura. A dichas sustancias aplicadas se les conoce como isómeros. Esto se debe a que los mismos átomos están reagrupados de modo distinto y constituyente, por lo tanto, dos moléculas diferentes, provocando que tengan diferentes propiedades físicas y químicas. Es decir, los isómeros son compuestos que tienen igual fórmula molecular, pero de distinta fórmula estructural. Los isómeros se clasifican en dos, en estructurales, de los cuales podemos encontrar de cadena, de posición y de función, y en espaciales, en donde podemos encontrar ópticos y geométricos. Conformación de las moléculas y estereoquímica. Estructurales. La isomería estructural se presenta cuando, a pesar de tener el mismo número de átomos, las uniones entre ellos son diferentes entre uno y otro compuesto. Como primeros tenemos a los isómeros de cadena. Los isómeros de cadena poseen el mismo grupo funcional, pero la estructura de la cadena es diferente. Puede ser lineal, ramificada, etc. Es decir, las uniones entre carbonos que forman la cadena son diferentes. Esto es posible a partir de 4 átomos de carbono. La presentan sustancias que difieren únicamente en la disposición de los átomos de carbono en el esqueleto carbonado. Como ejemplo tenemos al butano y al 2-metilpropano. Como podemos darnos cuenta, tenemos el mismo número de átomos de tanto de hidrógenos, que serían 10, y de carbonos, que serían 4. Entonces, las dos estructuras poseen los mismos hidrógenos y los mismos carbonos, pero en diferente orden. O sea que la cadena carbonada está diferente, pero poseen la misma estructura. Ahora pasaremos con los isómeros de posición. Los isómeros de posición los presentan los compuestos que tienen el mismo grupo funcional colocado en diferente posición dentro de la cadena carbonada. También se aplica a isómeros que se diferencian en la posición de los sustituyentes en torno al anillo. Como ejemplo de esto, tenemos estos dos ejemplos de este lado. El primero es el 1-butanol y el 2-butanol, en el cual se puede notar que el grupo funcional hidroxilo solamente se movió del carbono 1 hacia el carbono 2, y de ahí la nomenclatura. En el segundo ejemplo, tenemos que el 2-pentanona y el 3-pentanona, en donde el grupo carboxilo se movió de estar en la posición 2, bueno, o en el carbono 2 al carbono 3. Después siguen los isómeros de función. En estos isómeros, lo que cambia es el grupo funcional, pero la fórmula se mantiene. Los isómeros de función son los que más difieren entre sí, ya que presentan propiedades físicas y químicas diferentes. Además, en ese tipo de isomería es típico que hay ciertas parejas de grupos funcionales, como aquí los tenemos, que son alquenos y cicloalcanos, alcoholes y éteres, ácidos carboxílicos y ésteres, aldehídos y cetonas, cetonas y enoles. Como ejemplos, tenemos esto, que viene siendo una misma isomería de función, ya que, como podemos observar, tenemos la misma fórmula, simplemente que está ordenada de formas diferentes, de tal que tenemos grupos funcionales diferentes. Aquí tenemos un alcohol y, por ejemplo, aquí tenemos un grupo carboxilo.
Aquí podemos darnos cuenta de lo que les mencionaba, de que cambian las propiedades físicas y químicas desde que el punto en que los alcoholes forman puentes de hidrógeno, por lo que sus puntos de ebullición son altos. En cambio, en, en estas no es igual, ya que se altera el punto de ebullición debido a que el grupo funcional cambió. Y la otra parte en la que se clasifican son los espaciales. Los espaciales se presentan aquellas sustancias que con la misma estructura tienen diferente distribución espacial de sus átomos. Esto quiere decir que pues en los mismos átomos, las mismas cadenas y los mismos grupos funcionales, pero difieren en alguna de sus orientaciones espaciales. Se pueden considerar dos tipos principales de espaciales, que es la óptica y la geométrica. En la isomería óptica se dan en las moléculas con átomos de carbono asimétricos, y esto quiere decir que están unidos a cuatro sustituyentes distintos, y los compuestos orgánicos que poseen este tipo de isomería se caracterizan por presentarse en dos formas isómeras, que son una respecto a la otra y la otra como un objeto, y su imagen es reproducida en un espejo. Pues como ahí se puede presentar en la diapositiva, eh, pues ese compuesto de que está en azul, se puede ver cómo se refleja, como quien dice, mm, en su forma contraria, pues dando pues ese efecto de un espejo. Ah, y la otra es la isomería geométrica, que son aquellas sustancias que presentan un doble enlace carbono-carbono, y es debido a que no es posible la libre rotación alrededor del eje del doble enlace. Asimismo que los sustituyentes unidos a cada uno de los átomos de carbono implicados en el doble enlace sean distintos. En la isomería geométrica hay dos posibles distribuciones espaciales. Una es la forma cis, que son los sustituyentes iguales de los dos átomos de carbono afectados por el doble enlace, que se encuentran en una misma región del espacio con respecto al plano que contiene el doble enlace. Y en pocas palabras se dice que pues la forma cis es, es la que tiene los grupos iguales en el mismo lado del doble enlace. Y la segunda forma es la trans. En esta forma, los sustituyentes afectados se encuentran en distinta región del espacio. Y pues eso quiere decir que tienen los grupos iguales en posiciones opuestas a cada lado del doble enlace. Entonces, pues, como se ve ahí, el buteno, pues, bueno, el cis 2 buteno, pues dice que el cis es de que los grupos están iguales en el mismo lado de, pues, del doble enlace. Y en el trans, como se ve del otro lado, es de que pues están en las posiciones opuestas a cada lado del doble enlace.